Sergio Denis sigue internado con pronóstico reservado. Hoy van a haber 3 nuevos partes médicos. Está muy pero muy grave. Recordemos que en la jornada de ayer viajó el hermano, quien es su compañera de estos últimos años, dijo que se va a quedar y que ella había recibido un llamado telefónico que de alguna manera él se estaba despidiendo. Así que bueno, vamos a hacer hincapié en su salud y también en que si hubiese allí en ese lugar alguna contención, alguna barrera, esto hubiese ocurrido. Ya le damos la bienvenida a Guillermo Capulla. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos. Bueno, ayer escuchamos atentamente el último parte que dio el hospital Padilla. Es un hospital público muy importante en la provincia de Tucumán, y allí escuchamos a la médica, la directora del hospital, que contaba el estado que se encontraba, que le habían hecho un estudio, un ecodoppler, es un estudio de los vasos del cerebro, que decía que estaba con buena circulación cerebral. Eso es una buena noticia, que tiene una leve mejoría. Es muy difícil en tan pocas horas poder determinar cuánta mejoría tiene un paciente tan crítico como el cuadro de Sergio Denis. También le realizaron una ecografía, unos estudios torácicos y abdominales, donde no han encontrado grandes cambios. A veces, como decimos muchas veces, no news, good news, o sea, cuando no hay noticias importantes, bueno, son buenas noticias, porque el paciente está estable, está sedado, el paciente está en terapia intensiva y está bajo sedoanalgesia. Significa eso que el paciente se encuentra sedado y además con analgesia, porque si el paciente está sedado pero no tiene analgesia, ese paciente por ahí se está moviendo, puede tener reacciones que a uno lo hace pensar que no está con dolor. Entonces lo que hay que hacer es sedarlo, justamente, como decimos habitualmente, dejarlo en coma farmacológico para poder tolerar lo que es una terapia intensiva. Aquella persona que ha estado en terapia intensiva sabe que es un lugar crítico, un área crítica donde hay muchos estímulos luminosos, hay ruidos, el ruido de los respiradores permanentemente. Entonces al paciente hay que dejarlo en el mayor confort posible, porque la tendencia que tenemos todos es a retirarnos los tubos, sacarnos las cosas, porque nos genera un estado de ansiedad intenso, y entonces la sedación y la analgesia es una de las claves importantísimas para un paciente que está en terapia intensiva. Repasaba ayer, ustedes lo habrán visto muchísimas veces, lo que sucedió en ese escenario. Y tenemos la tendencia, y yo también la tengo, a hablar de accidentes. Y en realidad no son accidentes. Estas cosas, un accidente es algo inevitable. Y estas cosas son evitables. Si uno piensa que habla muchas veces de accidente, decimos el accidente de auto, en realidad no son accidentes, porque seguramente esa persona que conducía en auto tuvo un trauma prevenible, quizás porque estuvo alcoholizado, quizás porque su auto no estaba en buenas condiciones, quizás porque el asfalto tampoco estaba en buenas condiciones. Entonces tendemos a hablar de accidentes, pero no son. Y en realidad también lo que vi en muchos lugares son médicos hablando de temas específicos, de la cabeza, el tórax, la terapia intensiva, y en realidad cuando hablamos de trauma hablamos de una enfermedad. El trauma es una enfermedad por definición, es una enfermedad por definición, y el trauma, desde el punto de vista de la definición, y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, es el daño que recibe una persona a un estímulo, a una energía superior a la que el cuerpo puede tolerar. Y puede ser de manera intencional, como por ejemplo yo le puedo pegar a él, o le puedo pegar un tiro, una puñalada, o él, bueno, o un suicidio también, pero a veces es no intencional, como puede ser las colisiones de automóviles. Y también se considera trauma cuando a la persona se la priva de oxígeno o de calor, o sea, los casos de las lesiones por hipotermia, las lesiones por falta de oxígeno. Tengo una pequeña trivia como para que tomemos un poco dimensión de la importancia que tiene el trauma a nivel mundial. ¿Podemos poner la trivia, por favor? El trauma es la primera causa de muerte entre los 0 y 1 año, es la cuarta causa de muerte entre 1 y 45 años, o es la primera causa de muerte entre 1 y 45 años, o es la primera causa de muertes entre 65 y 85 años. ¿Queda claro? ¿Cuál es la afirmación de todas estas 4 correcta? Primera, segunda, tercera o cuarta. Primera causa de muerte entre chiquitos entre 0 y 1 año, cuarta causa de muerte entre 1 y 45 años, primera causa de muerte entre 1 y 45 años, o primera causa de muerte entre los 65 y 85 años. El primer año de vida es la principal, me parece. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, uno ve, ¿no?, muchas personas mayores que siempre tienen alguna caída, golpe,
Y eso después termina mal. Me parece que en los niños es la principal causa de muerte. Me parece a mí, de 0 a 1 año. La tercera opción, digo yo. La tercera opción. Sí. Yo digo la cuarta opción. Vos decís la cuarta, Sí. en los 65-85, y vos decís la primera causa de muerte entre personas de 1 y 45 años. La correcta ha sido Solus Ross. Es la primera causa de muerte entre personas entre 1 y 45 años. Y si hablamos a nivel... Estudiando sola. y si hablamos como causa de muerte a nivel global, a nivel general, después de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la tercera causa de muerte a nivel global, tiene que ver con el trauma. Miren la importancia que tiene el trauma. Y lo más importante de todo esto, y de hecho se trabaja en el mundo, para estabilizar lo que sucede en las muertes prevenibles a nivel mundial, se trata de mejorar, prevenir los accidentes de tránsito. Esto está sucediendo en todo el mundo y principalmente en los países más pobres, de medianos y bajos ingresos, son de las principales causas de muerte. Ahora, ¿qué es más frecuente que se lesione, una mujer o un hombre? Para mí un hombre. Qué difícil. Está la hombre. estadística es a nivel ¿Sí? global. Un hombre. Yo digo un ¿En qué hombre. relación? ¿En qué relación? 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, 10 hombres por mujer. ¿Es el hombre? 3 a 1. 3 3 a hombres 1. a 1. 4 a 2, digo. El hombre tiene más lesión. 3 a 1 es mayor lesión en el hombre que la mujer. El hombre se lesiona más que la mujer. Porque generalmente está expuesto a veces a trabajos más duros. Sí. No sé, imaginemos en los puertos, en las construcciones, edificios altos. Bueno, ahora ya no tanto, pero en su momento también a deportes más duros de contacto. Antes las mujeres no los practicaban, ahora los empezaron a practicar más. Claro, Bien. es verdad eso. Y un tema también para tomar dimensión es la cantidad de gente que muere en el mundo anualmente por trauma. Se considera que son 5.800.000 personas. Y para tener alguna dimensión de todo esto también pensemos en chicos. En los chicos muy pequeñitos, 950.000 chicos mueren por año por trauma. Vuelvo al tema del avioncito, no lo traje, pero Claro. para tener una idea y comparar lo que pasó hace muy pocos días con el avión de Ethiopian que cayó, un Boeing 737, pensemos en 170 pasajeros, pensemos que por día, si pensamos en la cantidad de muertos por trauma en el mundo de chicos, caerían entre 15 y 16 aviones 737, esos son la cantidad de chicos que mueren por trauma. Posiblemente sean todos evitables, todos evitables, sí. Lamentablemente Sergio Denis entra en esta estadística, ¿no?, del trauma. Vamos a volver a ver la imagen. Yo Sí. creo que ha generado tanto impacto la imagen Ahora, de Sergio Denis cayendo. Si uno analiza esto, cualquier persona puede decir, bueno, pero si hubiese habido una baranda ahí no se hubiese caído. Sí, bueno, por eso digo que no es un accidente. Bueno, pero es un escenario también. Sí, Los hubo una escenarios no alerta y un tienen llamado de barandas. atención el año pasado cuando Lali Espósito estuvo allí, en este mismo escenario, y hay un video justamente que muestra que ella como que señala El foso. el foso. Ah, Exactamente. Hay un antecedente de una gran artista que estuvo allí en Tucumán y que lo había advertido. Sí, hay muchos antecedentes. También a mí se me viene a la cabeza la imagen de Natalia Oreiro, que hace muy poquito también se cayó de un escenario que por suerte pudo amortiguar con lo que sería la parte de arriba de su cuerpo, pero que también estamos hablando de 2 o 3 metros de altura que tenía el escenario hasta el piso, que por suerte no terminó en mayores, pero que fue algo muy similar a lo que le ocurrió también a Sergio Denis, que, bueno, lamentablemente tiene que ver también la altura, Doc, o Sí. de 40 centímetros también podés llegar a golpearte. Una persona puede caer de propia altura. Significa que yo, por ejemplo, estoy parado acá y de golpe tengo un mareo y me caigo. Se llama caída de propia altura. Y tengo un trauma por la caída. O sea, puedo romper, si caigo de boca, me puedo romper los dientes, me puedo puedes romper matar. el cráneo, el macio cráneo facial. Exactamente, te puedes matar. sí. Imagínate vos, una caída de 3 metros, obviamente las probabilidades a medida que la altura sube y donde la superficie uno pega, obviamente también interfieren. No es lo mismo caer sobre arena blanda que caer sobre un colchón o que caer sobre concreto. Sí, ahí juega la Es fatalidad, absolutamente ¿no?, diferente. en una caída pero, de ese tipo. Pero acá, si uno mira, yo no, digamos, hemos hablado todos de accidentes, uno también habla de accidentes, tiene la costumbre de accidentes, pero si uno visualiza eso, dice, bueno, en realidad no es un accidente. Bueno, ¿Era Freud prevenible? escribió bastante Sí. al respecto. ¿Perdón? Freud Sí. escribió bastante al respecto a partir de la interpretación de los sueños y hasta dónde un accidente era tal cosa, ¿no? Bueno, este concepto, Si existen o no existen. Claro. En realidad, si uno se pone fino, no existen. si uno se pone fino, no existe. En Exacto. realidad, la tendencia de la Organización Mundial de la Salud y la Fundación Trauma aquí en la República Argentina es eliminar la palabra accidente. Claro. Porque todas estas cosas son prevenibles. Y me va a decir, bueno, pero Capulla, es un teatro, un escenario, como decís Hasta ahora. la rotura de la Es pieza prevenible. de un automóvil Absolutamente. no es un accidente. No es un accidente. Aunque Porque parezca. siempre en la cadena
en la cadena de fabricación, de mantenimiento del automóvil, algo falló. Algo falló. No, yo quería hacer hincapié en lo que decía Nacho, lo que respecta a Natalia Oreiro. Ella dice, no me tropecé, yo me caí 1,5 metros y le hicieron 4 puntos en la cabeza, ¿recuerdan? Sí. 4 puntos en la cabeza le hicieron a Natalia Oreiro. Todo por ir a presentar un premio. Y también nuestro querido compañero Jorge Bonafont me hace acordar también a aquellos jugadores que juegan en estos estadios, ¿no? de que tenemos en el ascenso, donde no tienen las protecciones, donde también la pared está muy cerquita de la línea de cal, y que han muerto varios jugadores también, Doc. Digo, todavía vos vas a los estadios del ascenso y no están las medidas de seguridad que se tienen que tomar. Es más, a veces no hay ambulancias en los partidos del ascenso donde tienen que haber ambulancias por si pasa algo grave, algún jugador. Pero son cuestiones también de que tenemos que empezar a cambiarlas, como recién veíamos el teatro de Tucumán. Cuestiones que hay que cambiarlas en lo humano, porque no puede un artista caminar por la pasarela donde estaba caminando Sergio Denis, sin tener una comprensión. Hay muchos que toman más riesgos, digamos. El tema es que me parece que él lo que le pasó fue que no se dio cuenta que no estaba en la tarima principal. Digamos, pensó que ya había llegado a la tarima principal y olvidó que todavía estaba en el puente, no estaba en el escenario. Pero en todo caso, a mí me parecería raro ver rejas en un escenario, honestamente. No, pero a lo mejor se podría poner abajo algún tipo de tapa o protección por si alguien cae, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo recuerdo cuando iba al colegio primario, teníamos un teatro que tenía foso, un colegio Bernasconi, un palacio en el Parque Patricio. Y gran ahí, pileta tiene, dos gran piletas, salón de arcos. Hermosas piletas, sí, un lujo. Gratis, o sea, lo pagaba la ciudad de Buenos Aires. Uno podía haberse caído ahí. Y la verdad que no preveníamos eso. No nos ha pasado, pero a mí, siendo pequeño, me daba mucho temor caer al foso ese. Claro. Inclusive hubo un acto en el cual yo iba abajo de un carrito como un caballo, y mi temor era que el carrito se fuese para el foso. Si bien había una lomita para no irse, me daba temor. Hemos cambiado bastantes cosas con respecto a la prevención. Si uno piensa, por ejemplo, hace años teníamos los tapones de luz. Y era común, bastante común, que los chicos muriesen electrocutados. O que hubiese monóxido, o mejor dicho, que hubiese calefones dentro de los baños. Hoy es impensable que una persona pueda colocar un calefón donde hay combustión, donde se produce combustión incompleta del gas y genere monóxido de carbono y la persona muera. No me quiero ir de rosca. Algún día va a ser una anécdota que vos te cruces con un auto a 120 kilómetros por hora a 80 centímetros de distancia, uno de frente con el otro, y hoy parece lo más normal del mundo. Algún día eso nos va a parecer una locura. Es una locura en realidad. Sí, pero Guille, vos sabés lo que nosotros me parece como lo que ocurre en este país es que lo hacemos natural. Si no me pasó nada. Yo escuchaba, por ejemplo, al dueño del teatro que habló por todos los medios y decía, pero si nosotros acá tenemos por semana, a veces hemos tenido en esta temporada 10 recitales y no ha ocurrido nada. Ese no ha ocurrido nada con respecto a, si vos ves las imágenes, está el escenario. Esa tarima en donde pasa él, ¿es peligrosa? Sí, es peligrosa porque tiene una fosa muy importante de lado a lado, que no tiene contención, pero que en los recitales que tal vez han pasado en ese teatro, no ha ocurrido nada. Pero puede pasar. Sí, igual porque... Si pasa, sí, ocurren estas cosas. porque entonces Raúl, quien es el director del Teatro Mercedes Sosa, dijo, nosotros teníamos previsto taparlo. Si tenían previsto taparlo, era por algo. Claro. Lo tenían previsto, no había dinero, no había tiempo. Ahora, viendo lo que sucedió, si el teatro sigue habilitado, seguramente el director de ese teatro, el dueño de ese teatro, va a colocar en esa pasarela, o la va a sacar y va a colocar, o cierra la fosa con maderas o lo que sea, con fenólicos, o va a colocar unas barandas en esa pasarela para evitar justamente esto que mal llamamos accidentes. Son cosas prevenibles, no hubiera sucedido si hubiera habido barandas. Pero como dice Willy, por ahí le hubiera parecido raro que en un teatro hubiese barandas en ese lugar, pero simplemente con unos metros cuadrados de fenólico se hubiera evitado esta desgracia. ¿Qué es lo que va a haber a partir de mañana? Seguramente. Lamentamos mucho la situación de Sergio Denis, se está recuperando, entendemos que, como explica el doctor Capulla, no es fácil para un hombre de 69 años reponerse de estas lesiones. Habrá un parte médico hoy después del mediodía, ya tiene la contención de su familia. La situación fue mucho más grave de lo que parece. A muchos primero les interesaba la caída en el video porque resulta espectacular, pero lo que ha pasado para él, para su salud, es una situación extremadamente grave y seguimos de cerca su evolución, por supuesto, porque es un artista muy querido. Sergio Denis es uno de los cantantes más populares de la Argentina, cuyo género, bien popular aún hoy,
se canta en muchas canchas de fútbol.